Ahora que has creído, ¿quién eres? Parte 2. Gálatas 2, 11, 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En los antiguos teatros griegos el maquillaje no se había inventado. Para actuar sus partes, los actores usaban máscaras que sostenían al frente de sus caras sostenidas por una vara. Este obvio engaño no sorprendía a nadie, pero por lo menos le permitía al actor sumergirse en el drama con mayor intensidad. La palabra griega que se usa para referirse a las personas que pretenden ser algo que no lo son es la palabra de donde nosotros obtenemos la palabra hipocresía o hipócrita. Hipócrisis. La palabra hipócrita significa hoy lo mismo que significó para aquel tiempo, alguien que engañosamente actúa una parte, uno que pretende ser lo que no es. Esta es la acusación que Pablo le hace a Pedro en su famosa confrontación en Antioquía. En el primer siglo Antioquía fue un lugar muy importante para la fe cristiana. Según Hechos 11, 26, fue el primer lugar donde se le llamó cristianos a los discípulos. Allí también, Pablo fue un joven líder y donde se tenía la costumbre de que los judíos cristianos y los cristianos gentiles se sentaran a comer en la misma mesa. Para la mayoría de nosotros con mentalidad occidental, es bastante difícil entender lo serio que era el asunto de la comunión en la mesa para los primeros creyentes. Para nosotros, no es extraño comer con personas que no necesariamente comparten nuestra fe o son culturalmente diferentes. Tome por ejemplo un grupo de compañeros de trabajo que van a un restaurante juntos a comer. Nadie pregunta cuál es su nacionalidad o si todos creen lo mismo para decidir si come con ellos o no. A menos que a usted no lo haya dañado tanto la religiosidad o vive en lugares donde el racismo y división étnica está presente, la mayoría de nosotros nos sentaríamos a comer sin ningún problema. Comer con las personas es uno de los símbolos más poderosos de asociación. Así como la circuncisión era un símbolo de identidad nacional y familiar, así también lo era sentarse a la mesa a comer. Esto fue lo que motivó la confrontación de Pablo a Pedro. El relato de este incidente era necesario. Los judaizantes ya habían contado su versión de lo que había pasado en Antioquía, creando en los gálatas la sospecha sobre si era necesario circuncidarse para pertenecer al verdadero Israel de Dios. Después de todo, Pedro había sido la mano derecha de Jesús, y si él no se asociaba con los gentiles, entonces era probable que Pablo no había sido sincero con los gálatas desde el principio. Por lo tanto, esto no era un asunto trivial o un chisme entre apóstoles, envolvía la misma esencia del Evangelio. Uno de los aspectos vitales del liderazgo cristiano es determinar los asuntos que verdaderamente son importantes y explicar por qué lo son. Demasiados líderes se pasan enredados discutiendo y defendiendo cosas que para nada aprovechan la vida en el espíritu. Te recomiendo que leas mi artículo sobre las 9 cosas que te pueden distraer de tu devoción a Cristo. La confrontación tenía la intención de hacer una separación entre el verdadero Pedro y el Pedro que tenía una máscara frente a su cara y pretendía ser quien él no era. El verdadero Pedro sabía en lo más profundo de su ser, que Dios había creado en el Mesías una sola familia compuesta por judíos y gentiles. Fue a Pedro a quien el Señor le dio una visión de que no llamara inmundo a lo que él había limpiado. Pero seamos honestos. No es fácil pretender como que aquí no ha pasado nada cuando toda la vida Pedro vivió creyendo que los gentiles eran una especie diferente a la raza humana, aunque Pedro ya había superado eso. Sin embargo, la presión, el temor a los hombres y su propia tendencia a tener doble ánimo lo llevó a ser un hipócrita cuando se presentaron algunos de parte de Jacobo. Pedro sabía que estos eran los de hueso rojo, los ultraconservadores, en nuestro tiempo se diría, la estaca donde se amarran los legalistas. Estos bajo ninguna circunstancia aceptarían la práctica de sentarse con gentiles a comer, así que Pedro, quien había estado comiendo con ellos, se puso la máscara y actuó como un hipócrita entre ellos, por temor a perder aceptación y respeto entre ellos.
Gálatas 2, 12, 13. Comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Será posible que muchos, por no perder su posición, privilegios, y estatus en sus congregaciones, concilios, redes y denominaciones, aun sabiendo la verdad del Evangelio, pretenden otra cosa? La hipocresía de Pedro era tan convincente, un buen actor, que aún arrastró a Bernabé con él, el cual Pablo menciona con cierto grado de molestia y tristeza cuando dice, aún Bernabé. Me imagino que Pablo estaba sorprendido que su compañero de viaje, aquel que lo llevó a Antioquía para afirmar la joven iglesia y en donde el apóstol Pablo dio los primeros pasos de su apostolado, también fuera influenciado por la hipocresía de Pedro. Esto requería una confrontación directa y sin titubeo. Pedro, si tú has estado viviendo como un gentil, sin hacer distinción de raza, ¿por qué insistes ahora que los gentiles se conviertan en judíos para poder ser parte de la familia de Dios? Esta confrontación se convirtió en la plataforma sobre la cual Pablo construyó una de las verdades teológicas más importantes de la fe cristiana, la justicia que es por la fe. Por ahora esto es suficiente, pero el punto fundamental ya fue establecido. La exhortación es clara. Todo el que quiera ponerse la máscara para ser aceptado por sus compañeros y amigos debe tener claro que los que están en Cristo deben saber quiénes son y que en el reino no necesitan máscaras o maquillaje. Ya son hijos y herederos en la familia de Dios. Los que están en Cristo deben saber quiénes son y que en el reino no necesitan máscaras o maquillaje. Ya son hijos y herederos en la familia de Dios.